Soy Elena González Rey, trabajo en el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira, que se encuentra en el Parque Tecnológico, en el Campus de la Salud de Granada. Y mi área de especialidad, yo trabajo en el campo de la inmunología y en concreto en el campo de la neuroinmunología. En este vídeo os voy a hablar sobre la técnica ELISA, que son las siglas en inglés del Enzyme Linked Immunoabsorbance Assay, o en español ensayo de inmunoabsorción ligado a enzima, que es una técnica bioquímica que nos permite cuantificar e identificar determinadas moléculas, sustancias como proteínas, hormonas, factores de crecimiento en distintos tipos de soluciones, como puede ser en sangre, en orina, en extractos de tejidos, incluso en cultivos celulares. Esta técnica se desarrolla en los años 70 principalmente para sustituir a otras técnicas tóxicas que utilizaban radioactividad. Es una técnica ampliamente utilizada en inmunología, principalmente cuando queremos identificar o detectar un determinado elemento que produce una infección, si esa infección es bacteriana o es vírica. Por ejemplo, se utiliza para saber qué tipo de infección con el virus del SIDA se tiene o para detectar la ausencia o presencia de una determinada hormona. Pues bien, la base de esta técnica consiste en que la solución en la que tenemos la molécula problema vamos a intentar inmovilizarla en una superficie, en un sustrato, en una placa. Esta placa tiene un material que es poliestireno y lo que vamos a hacer es detectarla con otras moléculas que son específicas de esta molécula problema. La molécula problema la vamos a llamar antígeno y la molécula que detecta sería el anticuerpo. Los anticuerpos van a reconocer determinadas estructuras dentro del antígeno. Hay dos tipos fundamentales de anticuerpos monoclonales que reconocen una sola estructura o epítopo dentro del antígeno, y hay otros anticuerpos que son policlonales. Los anticuerpos policlonales son una mezcla de anticuerpos que son capaces de reconocer diferentes estructuras o epítopos dentro del mismo antígeno. Existen cuatro tipos fundamentales de ELISA, que son un ELISA directo, un ELISA indirecto, un ELISA tipo sándwich y ELISA competitivo. Los más utilizados en la actualidad son el tipo indirecto y el tipo sándwich. En el ELISA directo lo que hacemos es esta placa de poliestireno la cubrimos con la solución del antígeno y utilizamos el anticuerpo para detectar el antígeno. Normalmente los anticuerpos van a ir unidos a unas enzimas porque es una reacción enzimática y posteriormente le vamos a añadir un sustrato que tiene un color. Cuando la enzima reacciona con el sustrato, el color cambia, el color del sustrato, y nos da un color diferente que puede ser detectado mediante una determinada longitud de onda por un aparato que es el espectrofotómetro. Cuanto más intensidad de color tenemos, significa que tenemos más antígeno en la muestra. Y lo que hacemos es, utilizando una curva patrón estándar en la cual tenemos cantidades conocidas de nuestro antígeno, saber a través del color qué cantidad tendríamos de antígeno en nuestra muestra. Así, en el ELISA directo es un método rápido y sencillo porque la unión de la enzima va directamente unido al anticuerpo. En el ensayo indirecto, de nuevo, en la placa utilizaremos la solución para cubrir los distintos pocillos con nuestra mezcla de antígenos. Y utilizaremos un primer anticuerpo que va a detectar el antígeno de manera específica y un segundo anticuerpo que es el que lleva la enzima. Este segundo anticuerpo se unirá al primer anticuerpo, va a reconocer al primer anticuerpo, no al antígeno. Posteriormente añadiremos el sustrato y la enzima del segundo anticuerpo desarrollará un color. La intensidad de color será directamente proporcional a la cantidad de antígeno que teníamos en la muestra. Este método tiene la ventaja de que es más sensible que el método directo. Luego tendríamos un ensayo en sándwich, un ELISA sándwich. En el ELISA en sándwich lo que hacemos es tapizar la placa no con el antígeno sino con un primer anticuerpo. A continuación, después de realizar los lavados oportunos, utilizamos la mezcla de la solución en la que queremos detectar el antígeno, con lo cual el antígeno va a quedar inmovilizado a través de la unión al primer anticuerpo, que a su vez se encuentra unido a la placa. A continuación, también después de lavar el exceso de solución o de antígeno que no se ha pegado, utilizaremos un segundo anticuerpo que se va a unir directamente también al antígeno, de tal manera que tendríamos el antígeno unido por un lado por el primer anticuerpo que está pegado a la placa y por el segundo anticuerpo. Este segundo anticuerpo es el que tiene la enzima y cuando añadimos el sustrato es el que va a desarrollar el color. Este método es mucho más específico, además de que tiene también una alta sensibilidad y hay una amplificación también muy importante de la señal a detectar. Por último, el ELISA competitivo es un ELISA que se utiliza mucho también cuando la estructura del antígeno es complicada y tenemos epítopos o zonas del antígeno que son difíciles de detectar y también cuando tenemos muy poca cantidad de este antígeno.
Lo que hacemos en este caso es que la placa se tapiza o se cubre con una cantidad conocida de antígeno y nosotros utilizamos la solución con nuestro antígeno problema. Cuando añadimos el primer anticuerpo, el anticuerpo se va a poder unir o al antígeno que está en la placa o al antígeno que está en solución. Como posteriormente vamos a lavar, todo el antígeno que se una, todo el anticuerpo que se una al antígeno que está en solución será eliminado de la placa, de tal manera que cuando se desarrolle el color, cuanto más color tenga, es decir, cuanto más anticuerpo se haya unido al antígeno de la placa, significa que tenía menos antígeno en solución, es decir, tenía menos antígeno en mi muestra problema. Cuanto menos color tenga, significa que más anticuerpo se unió al antígeno que estaba en solución, por lo tanto menos se unió al que estaba en la placa y más cantidad de mi antígeno tengo en la muestra, es decir, es un ELISA inverso. A mayor cantidad de color, menor concentración del antígeno en mi muestra problema. A continuación vamos a ver un ejemplo práctico del ELISA en sándwich, que es el más común que se utiliza de esta técnica en inmunología. El primer paso de esta técnica consiste en tapizar la placa en la que vamos a detectar nuestro antígeno con el primer anticuerpo. En este caso vamos a utilizar como primer anticuerpo un anticuerpo que reconoce el factor de necrosis tumoral, que es un factor relacionado con inflamación. De este factor se utiliza una dilución concreta que va a formar parte de esta solución del primer anticuerpo. Esta solución es una solución en PBS a un pH determinado. Dependiendo del tipo de anticuerpo se utiliza un pH. Una vez que tenemos preparada nuestra solución, se utiliza para recubrir con ella los pocillos en los que luego vamos a poner nuestra muestra. Para que la unión del primer anticuerpo sea lo más eficiente posible a la placa, esta se guarda a 4 grados, se mantiene la unión durante toda la noche a 4 grados. A la mañana siguiente lo que hacemos es eliminar el exceso del primer anticuerpo que no se ha pegado a la placa mediante 2 lavados. Entonces, lo primero, eliminamos enérgicamente, tiramos enérgicamente la solución y a continuación hacemos los lavados. Para llevar a cabo los lavados vamos a utilizar una solución salina, PBS, junto con un detergente. De esa manera nos aseguramos que se elimina todo el exceso de anticuerpo que no se ha pegado a la placa. Dependiendo del número de filas y columnas, pues utilizamos el número adecuado indicado en el lector de ELISA. En nuestro caso son 8 columnas. Entonces, después de realizar los 2 lavados para eliminar el exceso del anticuerpo primario, eliminaremos el exceso de solución de lavado y procederemos a añadir la solución de bloqueo. Con la solución de bloqueo lo que vamos a hacer es tapizar aquellos sitios en los que el primer anticuerpo no se ha llegado a unir para evitar que cuando echemos nuestra muestra pueda haber uniones inespecíficas. La solución de bloqueo es una mezcla de solución salina, de PBS, con suero bovino fetal, con suero que va a bloquearnos todas las uniones no específicas. El bloqueo se realiza durante 2 horas a temperatura ambiente. A continuación eliminaremos la solución de bloqueo y sin lavar añadiremos nuestra muestra, donde van los antígenos problema, y nuestra curva estándar. Después del bloqueo vamos a añadir nuestra muestra problema. Aquí tenemos diferentes soluciones en las que puede haber diferentes concentraciones de nuestro antígeno.
Entonces procedemos a rellenar los pocillos, normalmente por duplicado. Y el antígeno que está presente en nuestra muestra se unirá de manera específica al anticuerpo que estaba previamente pegado a la placa. Para saber la concentración que vamos a tener de nuestro antígeno en la muestra, utilizamos una curva patrón en la que hemos ido poniendo en solución de bloqueo una cantidad conocida del antígeno. Por ejemplo, en nuestro caso utilizamos una dilución que va desde 10 nanogramos mililitros hasta 0. 10, 5, 2,5, 1,25, 0,6, 0,3, 0,15 nanogramos mililitros hasta 0. Con la que también vamos rellenando la placa por duplicado. Una vez que nuestra placa está rellena con la muestra problema y con la solución estándar, la incubación se realiza a 4 grados durante 12 horas. Después de la incubación, a la mañana siguiente, tiraremos el exceso de muestra que no se ha unido al primer anticuerpo, que no se ha unido a la placa, y lavaremos durante 4 veces. A continuación vamos a añadir el anticuerpo secundario que se va a unir a el antígeno que estaba presente en las muestras y que se va a unir también al antígeno de concentración conocida de la curva estándar. La incubación con el anticuerpo secundario se realiza durante 1 hora a temperatura ambiente. Después de haber eliminado el anticuerpo secundario, que iba unido a una enzima, y haber realizado 6 lavados, lo que hacemos es utilizar el sustrato que va a reaccionar con la enzima y me va a dar una reacción colorimétrica dependiendo de la intensidad de color de la cantidad de antígeno que yo tenía en mi muestra. El desarrollo del color, como va a depender de la cantidad de antígeno que haya en la muestra, puede tardar un tiempo que es variable. Lo que hacemos es hacer la incubación a temperatura ambiente, pero en oscuridad. El tiempo en el que se realiza la incubación con el sustrato dependerá en cada caso de la cantidad de antígeno. Entonces lo que se hace es que se va mirando hasta que veamos que se ha desarrollado finalmente el color de una manera gradual. Así podemos ver en este ejemplo cómo tenemos más color en esta parte porque tenemos más cantidad de antígeno y cómo gradualmente va desapareciendo el color donde tenemos menos cantidad de antígeno. La última parte del protocolo consiste en ver qué cantidad de proteína, qué cantidad de antígeno teníamos en cada una de nuestras muestras. Para ello lo que hacemos es que el desarrollo colorimétrico, la intensidad de color, la vamos a medir en un aparato a una determinada longitud de onda por la que es detectable este color. Este es un espectrofotómetro y después de agitar las muestras realizaremos la lectura y tras unos segundos nos aparecerán los valores en este cuadro. Los resultados numéricos que obtenemos después de la lectura del espectrofotómetro lo que nos indican son medidas de absorbancia o densidad óptica que están relacionadas directamente con la intensidad de color. A mayor color, mayor valor de densidad óptica. A menor intensidad de color, menor valor de intensidad óptica, que nos estará indicando menor concentración de antígeno en nuestra muestra. Una vez tenemos estos valores, lo que hacemos es generar nuestra curva estándar, en la cual sabíamos las concentraciones, teníamos concentraciones conocidas de nuestro antígeno y podemos saber a cada concentración de antígeno la densidad óptica que le corresponde. Una vez tengamos nuestra gráfica, podremos extrapolar los valores de absorbancia de nuestra muestra problema y conocer así el valor de concentración que le corresponde a cada punto.